Estados Unidos está en proceso electoral, no tan intenso como hubiera sido en caso de no existir la pandemia, el vandalismo y las consecuencias del horroroso asesinato del afroamericano por parte de un policía blanco. Ese tema, el tema racial, es el tema que Estados Unidos, quizás la sociedad más poderosa y próspera que alguna vez ha existido, hubiese podido solucionarlo. Nunca ha podido solucionarlo y ha sido particularmente ineficiente en relación a otros países donde el tema racial ha sido mejor tratado y mejor solucionado. Ha sido un país muy exitoso en la inmigración. Ha llegado gente de todas partes del mundo. Y desde su creación ha sido porque ha recibido no a los ricos, sino fundamentalmente a los pobres del mundo que con trabajo han hecho para ellos y sus descendientes una mejor situación personal y también más poderoso al país. Pero no lo ha logrado desde su fundación con el tema racial. El tema sobrevive con sus afroamericanos, con los descendientes de los esclavos. Quizás gente que ha venido del Caribe o de la propia África ha podido solucionarlo mejor, o el país mejor los ha tratado que lo que ha hecho con los afroamericanos. Ese es un tema importante. Pero ¿de qué va a depender el resultado de la elección? Estados Unidos no es el mismo país. La elección de Trump, que lo sorprendió a él y muchos otros, ha cambiado la forma de enfrentar la política. Como la política de selección entre alternativas ha sido parte de un proceso que ha enfrentado el globalismo como alternativa política de la globalización, con colocar a su país primero. A ello también son respuestas muchos gobiernos en Europa, en Asia y aún en la propia América Latina. La elección o la derrota, la reelección o la derrota de Trump va a marcar el futuro de este movimiento y de lo que se puede esperar de él. Trump parecía ir muy bien, sobre todo en lo económico, pero la pandemia, el desorden y el vandalismo en las calles, algo que hemos visto en muchos países, pero uno no espera verlo en Estados Unidos, donde se han destruido estatuas que recuerdan el pasado esclavista, pero obviamente una generación no puede trasladarle al pasado los valores que predominan, porque si no, no existiría historia. Y ahí Trump ha desilusionado aún a sus partidarios. Se esperaba un liderazgo mejor en el tema de la pandemia y un liderazgo mejor en el tema del vandalismo. Vandalismo que no es novedad. Se vivió este año cero, empezar de nuevo en la Revolución Francesa, en la Revolución Cultural China de Mao Zedong, con los yihadistas de ISIS en el Medio Oriente y con el Talibán derribando las estatuas del Buda en Afganistán. Ese es un tema. El otro tema es que ¿qué va a poder hacer dada la especial característica de Estados Unidos? Uno lo ha visto en la pandemia. Hay políticas que son decididas por el gobierno federal, otras por el Estado y otras por los propios alcaldes. El toque de queda, por ejemplo, lo decide el alcalde. El llamado a la Guardia Nacional para reforzar a las policías es una decisión del gobernador, como lo es del alcalde controlar a las policías. El tema es que probablemente, como en muchas otras elecciones, va a depender de lo que ha pasado en las otras elecciones anteriores. Las dos que ganó Obama. La que ganó el propio Trump con el sistema del colegio electoral fueron decididas en los últimos días y en pocos estados. Hay estados que se sabe con antemano cómo van a ganar y son 6 o 7 los que en definitiva deciden. Probablemente pase lo que pase, va a depender mucho cómo esté la situación económica, consecuencia de la pandemia, y cómo esté la situación en las calles en los días previos a la elección, y también va a depender en esos estados en los cuales se marca la elección. Va a ser una elección apretada, pero va a ser relevante para ver si Estados Unidos sigue este camino o regresa a las políticas anteriores. Lo que sí hay en Estados Unidos es mucha polarización, mucha confrontación. No da lo mismo quien gobierne. Hay mucho enfrentamiento.
Esa cohesión que tenía el país ya no existe y enfrenta un futuro en que la globalización pierde relevancia y en que su gran enemigo en el siglo XXI es uno solo. Es el ascenso casi indisputado de China para ser su adversario. Y ahí la elección que tomen los norteamericanos va a marcar buena parte de lo que va a ser el siglo XXI en la confrontación geopolítica y también el futuro de instituciones que Estados Unidos contribuyó a crear, como las que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, pero que han quedado totalmente obsoletas, y lo ha demostrado la pandemia para coordinar al resto del mundo. Si surge o no una nueva institucionalidad internacional y el rumbo que tome la globalización va a depender en gran medida de lo que ocurre aquí en las elecciones presidenciales, de la que todavía sigue siendo la principal potencia del mundo.